Vamos a dar inicio a nuestra reunión de interés cultural de Sejimín, citada para el día 15 de octubre a las 6 de la tarde. Es la reunión número 231 que hemos realizado. Un tema muy interesante: crece la pugnacidad internacional. Y nuestro invitado de hoy es Julio Londoño Paredes. Julio Londoño es un colombiano que se ha distinguido en tres aspectos en su vida: como militar, como diplomático y como académico. Julio, durante 1954 hasta 1981, fue militar y se retiró como teniente coronel. Y después fue nombrado como general honorario de nuestro ejército colombiano. Julio es especialista en negociación de conflictos y relaciones internacionales, geografía, historia, derecho del mar, fronteras y límites de Colombia. En cuanto a su carrera diplomática, Julio ha sido embajador de Colombia en Panamá, en la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington. Posteriormente estuvo como representante de Colombia en las Naciones Unidas en Nueva York y por último 11 años como embajador en Cuba durante 3 gobiernos. Durante el gobierno Barco, de los 4 años, fue su ministro de Relaciones Exteriores o el canciller. Y en el año 2010 acompañó a Sergio Fajardo como fórmula vicepresidencial cuando Sergio fue candidato a la presidencia. En cuanto a sus logros académicos, Julio ha sido profesor en la Universidad de los Andes, en la Jorge Tadeo Lozano y actualmente en la Universidad del Rosario. Fue nombrado doctor honoris causa en la Universidad Militar Nueva Granada y actualmente es decano de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad del Rosario. Julio ha publicado 6 libros, es columnista de diferentes diarios y revistas nacionales. ¿Quién nos va a hacer la moderación hoy? El doctor Rafael Rincón, Rafael José Rincón Ordóñez. ¿Quién es Rafael Rincón? Es socio fundador de Rincón Castro Abogados. Es abogado, árbitro y experto en la resolución de conflictos comerciales internacionales y de inversión en distintas jurisdicciones. Rafael es profesor de Derecho Internacional Público y de Arbitraje Comercial en la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Verdad que no me queda más que agradecerle a los dos amigos, porque lo puedo decir, tanto a Julio como a Rafael, por estar hoy con nosotros, y vamos a disfrutar muchísimo de este conversatorio en donde nos van a pasear por todos los continentes, empezando seguramente por el Oriente Medio y después por Asia, donde la China tiene Rusia y Ucrania, y seguramente vamos a terminar en América del Norte y América Latina.
Entonces, vamos a tener 2 horas que estoy seguro que las vamos a disfrutar mucho. Y nuevamente, ¿verdad? Julio y Rafa, muchas gracias por el tiempo y la compañía. Ya, sin más preámbulos, Rafa, te dejo la palabra para que nos cuentes un poquitico cómo va a ser hoy la mecánica de este excelente conversatorio. Gracias a todos los asistentes y les ruego el favor, donde yo me incluyo, apaguemos los micrófonos. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Un placer estar nuevamente con ustedes y a Julio, un placer estar acá moderando nuevamente una conversación. Hace algo, un poco más de unos 3 meses, estuvimos hablando sobre las elecciones en Venezuela y la coyuntura en los Estados Unidos. Y para quienes estuvieron ahí, creo que tienen que estar de acuerdo conmigo en que las predicciones de Julio fueron una especie de oráculo que pudo eh, desde el principio saber muy bien para dónde íbamos. Vamos a hablar desde luego de Venezuela, pero dejémoslo para el final, porque creo que hay muchas cosas que sin duda alguna tenemos que abordar hoy. Eh, Se cumplió la semana pasada, Julio, el primer aniversario de lo que fue el 7 de octubre, los ataques que realizó Hamas a Israel. Y en estricto sentido, pues hemos visto desde esa fecha un escalamiento del conflicto en Oriente Medio bastante, eh, hagámoslo fuerte. Y recientemente, en los últimos meses, las incursiones armadas, no solo en Gaza, sino también en el Líbano, y particularmente las imágenes que nos han llegado de Beirut, pues muestran un panorama en Oriente Medio complicado. Sumémosle a eso la coyuntura que se está viviendo en Irán y el conflicto, por así decirlo, que está latente, y es ese de Israel protegido por lo que es los Estados Unidos o con el apoyo de lo que es los Estados Unidos, y por el otro lado, eh, países como Líbano y organizaciones como Hezbollah, Hamas, que pueden estar de alguna forma con vínculos con lo que es el régimen de Irán y la protección que obviamente pueden otras potencias ofrecer a Irán. Entonces, Julio, nuevamente, pues bienvenido, un placer saludarte y empecemos por Oriente Medio. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Jorge. Eh, muchas gracias a todos por su presencia. Yo me voy a limitar simplemente a hacer unos comentarios de carácter personal sobre estos asuntos que son conocidos de todos. Y más bien, si a ustedes se les hace bien, dejamos un, un lapso para que se hagan algunos comentarios sobre el particular. Se me hace mucho más práctico. Bueno, eh, sobra decir que los puntos de vista que yo señalo ahora son absolutamente personales eh, y se deben simplemente a una serie de apreciaciones que he hecho y con la experiencia que uno puede tener en un momento determinado en estos asuntos. Em, como tú decías, Rafael, hizo un año del ataque de Hamas. Yo creo que nosotros tenemos, el mundo en general tiene una característica muy especial, que la gente se va olvidando de las cosas con mucha rapidez, eh, con, con una rapidez tal que todo el mundo estaba pendiente y estuvo comentando durante varias semanas sobre el asalto de Hamas a los kibbutz israelíes, pero un tiempo después nadie se volvió a acordar de eso, sino de las acciones que se estaban desarrollando por los israelíes en la franja de Gaza. Hubo un momento incluso en que también se olvidó lo de la franja de Gaza y todo se orientó esencialmente hacia el sur del Líbano, donde había otra amenaza. Y ahora todo el mundo está esperando sobre cuál va a ser la respuesta que va a dar Israel frente a un ataque realizado por Irán eh, sobre Israel. Entonces, en esas condiciones, los Estados Unidos e Israel mismo
han tenido que repetir frecuentemente el caso del ataque de Hamas del 7 de octubre, porque se olvida con frecuencia, incluso tienen que mantener y recordarle al pueblo israelí esa situación, porque no faltan voces en Israel mismo que están solicitando y están requiriendo un alto al fuego con diferentes propósitos. Entonces, esa situación hace 3 días hubo 4 soldados israelíes muertos por Hezbollah y le han dado mucha publicidad a ese hecho para recordarle precisamente a los israelíes y al mundo que están muriendo soldados israelíes en manos de grupos terroristas. Bueno, después de hablar con algunas personas que son conocedoras en este momento de la situación de Israel, incluso han viajado hace pocos días a Israel y tienen contactos en ese país. Yo creo que hay que decir que no solamente Israel cometió un error con la falla de los servicios de inteligencia, eso es lo que se dijo. Era increíble que un país con el servicio de inteligencia que se consideraba el más cotizado y el más sofisticado del mundo no hubiera captado en un momento determinado la acción que iba a adelantar jamás. Todo parece indicar que el problema es mucho más allá de las fallas del servicio de inteligencia israelí, sino era la actitud en general de muchas administraciones de Israel que no previeron suficientemente que se podría presentar una situación de esas características. Porque obviamente un ataque de esa magnitud y de esas características y todo lo que hay en Gaza no se hace de la noche a la mañana, sino es producto de muchos años, de muchas acciones que el gobierno israelí, el actual y los anteriores, desecharon o lo consideraron un asunto de carácter menor. Entonces hubo una falla en la estructura general del gobierno israelí en ese sentido. De otra parte, yo tengo la impresión muy personal que Israel cayó en una trampa. Todos sabemos que Israel ha estado luchando desde su independencia en el año de 1948 por la subsistencia del Estado en sí mismo. Esa es su meta, su razón de ser, su objetivo. Pero se está dando una situación especial que no se había logrado en ninguna de las guerras que ha tenido que librar Israel para defender su independencia. Es que paulatinamente se le ha ido volteando, por decirlo así, la comunidad internacional en su conjunto. Se han ido volteando los estados, se han ido volteando los organismos internacionales y se está llegando a una situación muy complicada. Mi impresión personal es que Israel no va a hacer lo mismo después de que termine toda esta fase. A pesar de que salga victorioso, seguramente va a salir, sabemos. Entonces, el Israel del futuro va a ser diferente. El último paso que han dado, como sabemos perfectamente, es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por una parte, la Secretaría General de Naciones Unidas, han rechazado la solicitud que ha hecho Netanyahu de que las fuerzas de Naciones Unidas que se encuentran como separación en la frontera entre el Líbano e Israel se retiren porque están siendo tomados como escudos, digámoslo así, o como pretextos para actuar y que el gobierno israelí ha detectado que en las narices de las fuerzas de Naciones Unidas se están construyendo túneles y se están adelantando acciones contra Israel. Entonces, ¿qué ha sucedido en esto? Como es evidente y aquí se ha dicho, tenemos que el que manipula las cosas desde atrás es Irán.
Irán tiene tres puntas de lanza, por decirlo así, en este momento. Por una parte está Hamas, que está muy lejos de ser acabado definitivamente. Por otro lado está Hezbollah, que está empezando a actuar, y están los hutíes en Yemen, por decirlo menos, y grupos dispersos en diferentes partes. Irán está está llevando a efecto una guerra por terceras personas, por decirlo así. Tiene estos tres movimientos actuando contra Israel. Eh, eh, Irán maneja las situaciones tradicionales de que considera que Israel no tiene derecho de existir. Yo creo que ese es el dilema general que se presenta. Internamente en Israel, pues Netanyahu tiene una serie de problemas. Está apoyado solamente por los grupos religiosos, por la derecha y por mucha gente que está reclamando el rescate de los rehenes que todavía están en poder de Hamas. Entonces, Netanyahu está en una situación precaria porque muchas personas, y ha habido manifestaciones multitudinarias en diferentes partes de Israel pidiendo la renuncia de Netanyahu, lo que sería naturalmente el caos, a mi juicio, en este momento para Israel. En una situación de estas, lo que ha hecho él y lo que está tratando de hacer es mantener la unidad precaria en el país con voces disidentes, incluso en un momento determinado con militares de alta graduación, incluyendo su ministro de Defensa en un momento determinado. Entonces, estamos a la expectativa de una situación que en cualquier momento puede degenerar en una acción de carácter nuclear. Todo el mundo sabe que Israel es una potencia nuclear y todo el mundo sabe, porque Israel lo dice, que están dispuestos en un momento determinado a utilizar ataques nucleares para sobrevivir, porque Israel está luchando por su supervivencia. Entonces, ahí hay un riesgo evidente que puede desencadenarse, quién sabe en qué forma en un momento determinado, cuando el que maneja las marionetas, Irán, está también a la expectativa sobre el particular, y los Estados Unidos, el único amigo real que le queda a Israel en este momento, está tratando de calmar los ánimos y por lo menos de recomendarle a Israel e incluso a Irán que las acciones no vayan a pasar a otro nivel, porque se arriesga evidentemente una confrontación de carácter nuclear. Puede ser el uso de armas nucleares de carácter táctico, es decir, de un nivel no demasiado fuerte, pero es evidente que eso se puede presentar. Ese es el riesgo ante el cual se encuentra el mundo y están alineados todos los países en un momento determinado frente a esa situación. El pronunciamiento por unanimidad del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, diciendo no se pueden retirar las fuerzas de Naciones Unidas, las posiciones como las del presidente Macron de Francia, las acusaciones que hay contra Benjamín Netanyahu en la Corte Penal Internacional, que entre otras cosas está próxima a venir a Colombia. Entonces, es una situación muy complicada. Yo creo que Netanyahu sabe perfectamente, él y algunos de sus asesores, que en el momento en que él renuncie, le van a caer naturalmente las acusaciones de la Corte Penal Internacional. ¿Quién sabe con qué diagnóstico o cuál futuro puede desarrollarse eso? Entonces, estamos al borde de una confrontación que nadie había pensado hace algunos años. Hace 3 o 4 años nunca nos hubiéramos imaginado nosotros, incluso hace menos tiempo, que podríamos tener un riesgo de amenaza nuclear en el Medio Oriente. Eso era una ciencia ficción
eso se hablaba como de fábula, pero nunca se pensó que eso realmente pudiera pasar. Y yo creo que eso puede pasar en este momento. Si queda Netanyahu, Israel lo ponen definitivamente contra la pared e Irán sigue actuando en la forma como está actuando. Eso tiene, obviamente, por otra parte, la posición en los Estados Unidos. Fíjense ustedes que en los Estados Unidos cualquiera de los dos candidatos naturalmente tienen que apoyar a Israel. No tienen ninguna posibilidad que ninguno de los dos sea presidente de los Estados Unidos si le retira el apoyo a Israel. Pero, eh, por ejemplo, en el caso de la señora Harris, no ha sido enfática en apoyar a Netanyahu. Apoya a Israel, pero no a Netanyahu, porque algunos consideran que la salida de la crisis, que ahora parece no tener salida, es precisamente la renuncia de Netanyahu con los riesgos que hemos señalado. El, el contexto mundial y el contexto regional es muy enredado, muy complicado. Como ustedes vieron, Colombia tomó partido definitivamente desde el principio por parte del presidente Petro en ese sentido, eh, con críticas, con censuras, con votos de aplauso, etcétera, pero tomó una posición en ese sentido. Desafortunadamente ahora, todas las voces que hay de gru grupos de opinión, periódicos, televisión de diferentes partes del mundo e incluso en Naciones Unidas, por decirlo más, están en contra de las acciones que está llevando a efecto Israel. Eh, entonces, eh, eh, todo parece indicar que después de toda esta guerra, que quién sabe por cuánto tiempo se prolongará, ni el Medio Oriente ni Israel van a ser los mismos. Eh, veremos cuáles serán las secuelas que hay en toda esta situación. Eh, la Corte Penal Internacional, como lo han declarado hace 2 o 3 días, está rondando la situación. Se está considerando que las acciones que ha tomado el ejército y las Fuerzas Armadas israelíes son delitos de lesa humanidad. Israel alega que de los 42.000 muertos, 20.000 eran terroristas. En fin, hay una situación complicada y difícil y muchos comentan que la parte más complicada es que el mundo esté de espectador ante una situación de esas características, de ese dramatismo, de esa angustia, porque hemos seguido esa guerra en vivo y en directo. Toda la gente no es sino encender la televisión y ver las acciones que están llevando en todas partes por parte de las Fuerzas Armadas israelíes y del gobierno israelí. Ese es el panorama general. Veremos cuál va a ser la actitud final de, de cualquiera de los dos candidatos que triunfe en las elecciones norteamericanas. Cada uno tiene una línea un poco diferente, pero naturalmente creo que el marco general de ambos es el apoyo necesario e indispensable a Israel. Yo creo que eso es por ahora la impresión que tengo yo sobre la situación en el área, que es muy complicada. Estamos esperando a ver cómo reacciona Israel en este momento y sobre qué objetivos va a atacar a Irán. Los Estados Unidos parece que han sido informados por Israel sobre cuáles son los objetivos que van a atacar por parte de los israelíes y el gobierno de los Estados Unidos tratando de calmar un poco y dando sugerencias que actúe en una forma o actúe en otra. Es una situación sui generis. Además, hay una cosa que es común, que también yo creo que hubo una falla en ese sentido de los israelíes,
La capacidad de los grupos armados por Irán es inmensa en cohetería y demás. Ya la guerra moderna no es como la guerra de los 6 días, ni nada parecido. Eh, ya hay alguna situación muy importante en eso. Eh, los israelíes han hecho demostraciones de reivindicación de su inteligencia por el estallido de todos los walkie-talkies que tenían en un momento determinado. Eh, y naturalmente no hay que desdeñar de ninguna manera la inteligencia israelí, que sigue siendo muy eficaz, lo han demostrado en ese caso, pero veremos cuál va a ser ese epílogo. De todas maneras, todos los días nosotros nos tenemos que levantar viendo a ver cuál va a ser la reacción o de Irán o de Israel en un momento determinado, cuáles van a ser las acciones de las tres marionetas que están siendo manejadas por Irán, pero marionetas poderosas y con muchos brazos en diferentes partes del mundo. Eso en términos generales, las reflexiones que puedo hacer sobre eso. Muchas gracias, Julio. Yo quisiera destacar y tal vez construir dos ideas a partir de lo que señalas para tu consideración. La primera, hablas tú de un posible escenario nuclear. Eh, si llegáramos a un escenario de esa naturaleza, ¿qué tan cerca estamos de una guerra mundial? Sería la pregunta en tu concepto. Y aquí me refiero a si el uso de armas nucleares no sería ya el momento en el cual deja de ser un tema de escala regional a ya definitivamente volverse un tema de escala global con todo el contexto que estamos viendo. Y segundo, ese, digamos, es el escenario pesimista, ¿no? ¿Qué, qué pasaría si estamos en eso? Lo primero, ya de segundo es, ¿cuál es el escenario acá optimista? Es decir, ¿quién puede ser un mediador efectivo y eficiente, un líder o un grupo de líderes globales capaces de darle una solución política a esta coyuntura, si es que lo hay, o si definitivamente tú ves es un estado de progresividad donde progresivamente vamos a estar viendo la situación empeorarse hasta un nivel en que ya va a dejar de ser tolerable y ahí obviamente volvemos a una especie de balance de poder militar. Quisiera un poco ver eso, cuál es tu lectura de ese peor escenario que señalabas y ver si hay un espacio para una lectura optimista también en esta coyuntura. Mira, Rafael, yo tengo una impresión. Yo no sabía, por ejemplo, que antes había armas nucleares reducidas, digamos, de acción táctica y no las bombas atómicas que vimos sobre Hiroshima y Nagasaki, cosas de esas. Ahora, al parecer, hay armas nucleares que pueden ser empleadas en forma limitada. Esas armas nucleares utilizadas en forma limitada, que afectan naturalmente a muchísimas personas, no creo que en un momento determinado puedan generar un conflicto mundial, a menos que sean utilizadas en otra forma y y de otra magnitud. Eh, de otra parte, yo me remito a varias conversaciones que tuve en su momento con Yasser Arafat, no solamente en Ramallah, sino en Colombia, donde estuvo Arafat varias veces. Le hice esa pregunta porque todo el mundo quería mediar. En el caso árabe-israelí, todo el mundo ha mediado. Los noruegos, los unos, los otros, los Estados Unidos, los presidentes, todos. Entonces, ¿y por qué no se ha solucionado el problema? Recuerdo que en un momento determinado me encomendaron a mí, de los 116 países del movimiento no alineado cuando estaba en Nueva York, que hablara con Arafat y le propusiera que los 116 países del movimiento no alineado, que tenía mucha fuerza en ese entonces, ahora no la tiene, podían ayudar
podían ayudar tal vez a llegar a una solución entre el problema palestino-israelí. Y Arafat me dijo, mire, te quiero decir una cosa, el único que puede hacer algo son los Estados Unidos. De resto, olvídese. Naturalmente que hay alianzas, están los monarcas árabes, está Arabia Saudita, etcétera. Pero el único que podría actuar en un momento determinado en un sentido o en otro serían los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos no siguen esa dirección, será imposible llegar a una solución definitiva, incluyendo los dos estados, que era la propuesta que tenía Arafat desde un principio y que ha sido aceptada por Biden, ha sido repetida por Biden, diciendo se debe llegar ahora sí en la práctica, no a dos zonas desvinculadas y lejanas la una de la otra, sino tiene que ser realmente un Estado que tenga vigencia y que tenga realidad. Si Israel no está dispuesto a llegar en un momento determinado a la creación del Estado palestino como tal, no unos en Cisjordania y otros en la Franja de Gaza, sino un Estado unido y coherente, va a ser muy difícil que se llegue a una solución. Entre tanto, por el contrario, los enemigos están acusando a Israel de que está incrementando sus acciones en Cisjordania para impedir precisamente que en un momento determinado esa solución se pueda dar. Entonces, yo veo que mientras el gobierno de Israel no tome definitivamente la, la decisión de aceptar la creación de dos estados, pero de dos estados, no un estado en el papel como el que existe ahora en Palestina, sino dos estados coherentes y estructurados, va a ser muy difícil que se llegue a una solución y el riesgo nuclear continúa. Gracias. Y yo quería era señalar un tema que mencionabas con respecto al uso de armas nucleares y es tal vez para precisar y conocer tu opinión. A mí lo que me preocupa y lo que he visto de los análisis recientes que se han hecho en distintos centros de pensamiento de los Estados Unidos es que con esta discusión de que Israel es potencia nuclear e Israel está dispuesto a usar esas armas tácticas, se acaba cualquier espacio para que se pudiera llegar a, por ejemplo, limitar la capacidad de Irán o de otras potencias opuestas al régimen israelí de buscar esa bomba nuclear. Es decir, ¿cuál va a ser el fundamento político para tratar de llegar a un tratado como el que en su momento intentó el presidente Obama, de tratar de limitar y de no llevar a que Irán consiguiera tener acceso a una arma nuclear? Ya después de esto, pues es evidente que todo Medio Oriente va a buscar tener esa arma como un presupuesto de su defensa. Y si eso llega así, pues vamos a estar en un escenario en el que si los países árabes llegan a ser países nucleares, pues eso, en tu opinión, no constituiría una especie de nuevo ajedrez político global. Lo digo es porque cada vez que veo las noticias y veo el tipo de declaraciones que estamos viendo de Medio Oriente, me da la sensación que ya hemos pasado un punto en el que las potencias árabes y las potencias, digamos, opuestas al régimen de Israel, porque hay ciertas potencias árabes que ya han logrado entendimientos con Israel, pero hay algunas que simplemente deben estar diciendo con ellos solo nos van a respetar hasta que tengamos la bomba nuclear. Y creería yo que en ese escenario, pues eso sí es una especie de nuevo equilibrio global para el cual pensaría que no estamos preparados en el mundo, pero quisiera conocer tu opinión sobre ese tema. Yo creo que estamos de acuerdo en ese sentido. Es un riesgo evidente. Yo tengo la impresión que Israel, cuando se dé cuenta que Irán está al borde de llegar a poder producir
unas bombas nucleares, hará alguna cosa, sabotaje o alguna cosa, porque yo creo que eso no lo va a permitir porque sabe perfectamente que un Estado como Israel, un Estado como Irán tendrá enfocada toda su atención sobre la desaparición de Israel y lo evitará a toda costa. No sé por qué medios, pero seguramente lo evitará con el apoyo de los Estados Unidos, porque naturalmente los Estados Unidos ven con mucha preocupación un engrandecimiento, un fortalecimiento de Irán en el Medio Oriente. Para ir haciendo una transición a los otros temas que tenemos a nivel global, eh, ¿cómo estás viendo tú a Rusia en este escenario? ¿Ves a Rusia cercana a Irán? ¿Ves a Rusia dando apoyo al régimen iraní y tratando de debilitar el liderazgo de Estados Unidos en la región? Y lo pregunto porque, sin duda alguna, el otro conflicto que ha sido devastador para la humanidad, pues es la invasión en Ucrania, o por lo menos el conflicto que se está viviendo en Ucrania. Y desde esa óptica, eh, obviamente, este conflicto en Medio Oriente le ha quitado atención. Creo que suena duro decirlo, pero se ha perdido algo de atención en el conflicto de Ucrania por estar en el tema de Medio Oriente. La pregunta es, Rusia, ¿cómo la ves en el contexto de Medio Oriente? Y si ves que ha tenido un oxígeno adicional después de este conflicto en Medio Oriente y mayor capacidad de maniobra en el contexto de su conflicto con Ucrania. Rafael, yo creo que tú tienes toda la razón. El conflicto de la guerra que se está llevando a efecto ahora por parte de Israel ha tenido el efecto de orientar la atención hacia esa situación, olvidándose en alguna forma, de la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo tengo la impresión que lo que hay, obviamente no, todos sabemos, no es una lucha entre Ucrania y Rusia, es una lucha entre Rusia y la OTAN, sin duda alguna. Y están surgiendo en Europa, como ustedes saben, voces que protestan. Algunos italianos, por ejemplo, dicen, ¿y nosotros qué hacemos metidos en esas cosas? Tenemos unos riesgos tremendos, nosotros vivimos aquí tranquilamente, agradablemente, tenemos nuestra propia vida, nuestra propia conducta. ¿Por qué estamos al borde de una guerra como estamos ahora? Lo mismo está pasando con los alemanes, lo mismo está pasando con otros países. Fíjense ustedes que estamos en la época dorada de los vendedores de armas. Todos los países europeos están reestructurando sus fuerzas armadas, sus armamentos, sus tácticas y sus estrategias. Totalmente. Eso se ha modificado en una forma extraordinaria. Entonces, yo tengo la impresión que Putin inteligentemente ha estado en esas, ha estado calculando precisamente esa situación para avanzar con sus propósitos. Todos recordamos que la relación entre Rusia e Israel no era muy mala, era una relación distante, pero no era una relación de estados enemigos. Yo recuerdo que hubo un primer ministro y un ministro de Relaciones Exteriores que eran nacidos en Rusia y había muchos israelíes de origen ruso. Entonces, no es que fueran unos enemigos absolutos, naturalmente que Rusia ha entrado y se ha montado, obviamente, en la censura contra Hamas, etcétera. Entre otras cosas, porque ellos han cometido acciones parecidas en Ucrania. Entonces, al decir, miren el horror que está sucediendo en Gaza, miren lo que está sucediendo en Cisjordania, miren lo que está sucediendo en el sur del Líbano, entonces, en alguna forma, moralmente, el señor Putin trata de justificar la situación, una guerra que a mi juicio ya va siendo impopular dentro de una parte de la población rusa. Y
yo creo que también Putin ha anunciado en repetidas oportunidades que estaría dispuesto, si es necesario, a usar también armas nucleares de carácter táctico, si es necesario. Eh, y yo creo que a la larga, eh, Rusia o Putin va a cumplir con sus objetivos de apoderarse de todas las provincias del oriente de Ucrania, a pesar de que esté la OTAN, etcétera. ¿Por qué Rusia? Rusia se está jugando el prestigio ante el mundo, ante su propia opinión. Rusia dejaría de ser en un momento determinado una potencia si de esto no sale por lo menos parcialmente con una victoria, digámoslo así, por lo menos haber incorporado formalmente a las provincias orientales. En ese caso, obviamente, yo tengo la impresión que el Occidente, la OTAN específicamente, cometió también un acto de ingenuidad tremenda o de ligereza, porque en alguna forma permitió la incorporación de Crimea a Rusia, sin mayores problemas y sin mayores discusiones, una censura, pero lo dio por hecho. Fue como la anexión de Hitler a Austria o una cosa así. Entonces, eso lo dejaron pasar. Eh, Después, el señor Putin dijo que iba a hacer unas acciones militares limitadas a algunos sectores de la frontera sobre fuerzas que tenían características casi de terroristas y resulta que se empeñó en una acción en grande escala en que tiene metido el país. Por lo tanto, él está viendo muy de cerca esa situación para sacar el mejor partido posible a su propia situación. Eh, y yo creo que eso está avanzando así y sabe perfectamente que en un momento determinado la OTAN o algunos países de la OTAN por lo menos tendrían que apoyar a Netanyahu. Algunos lo han manifestado, eh, Gran Bretaña, entre otros, de una forma muy enfática y muy clara, pero no todos, en eso no hay unanimidad. Entonces, ahí también hay una disgresión de los países de la OTAN. No solamente porque en muchos países de la OTAN hay descontento, hay falta de entusiasmo para poder seguir apoyando a Ucrania, porque ya cuando empiezan a ver que pueden resultar gravemente afectados, empiezan a verlos con grandes reservas, y otros también, como lo hizo, señalamos, Macron, que censuran abiertamente las acciones de Israel. Entonces, se está dando paulatinamente diferencias importantes de carácter estratégico en la OTAN con respecto a los dos conflictos que se están viviendo en este momento. Eh, entonces, ¿quién sabe cuánto irá a durar esa situación? Yo creo que el avance ruso va a ser inexorable, lento, si se quiere, pero a la larga llegará un momento en que Putin pueda decir que ha consolidado lo que esperaba y lo que buscaba con esta guerra. Y naturalmente está utilizando esta situación en que están distraídos todos, empezando por los Estados Unidos, su gran rival, eh, para llegar finalmente a los propósitos que se ha fijado. Sin duda, creo que das en el punto en varios temas y esa división que estamos viendo en el frente de la OTAN alrededor de estos dos conflictos, eh, pues definitivamente han cercenado, han mermado ese ímpetu que se tenía frente a una potencial solución del conflicto en Ucrania. Y entonces la pregunta, y similar a la que te hacía previamente, es, ¿ves algún escenario de negociación política que pudiera llevar al fin del conflicto en Ucrania, distinto de
lo que señalas de que eventualmente tenga que existir algún tipo de reconocimiento de soberanía rusa en algunas de las provincias orientales de Ucrania? ¿O crees que de nuevo vamos a ver todavía un escalamiento del conflicto adicional? ¿Cuál sería tu proyección o tu visión respecto de qué viene en Ucrania en ese sentido? Yo no creo, puedo parecer un poco pesimista, Rafael, pero yo no veo que Putin vaya a aceptar eh, nada menos que la incorporación de las provincias orientales de Ucrania. No puede hacerlo bajo ninguna condición y bajo ningún pretexto. Yo creo que es el imperio ruso. No olvidemos que Putin ha querido ser Pedro el Grande otra vez, etcétera, y volver a la Rusia zarista, etcétera. Y yo creo que muy difícil le va a quedar eso. Y Rusia es Rusia. Eso no hay que olvidarlo. Y entonces, pues habrá un momento seguramente en que, eh, a pesar de que están afirmando lo que los países de la OTAN se empiecen a cansar. La gente en los países se empiecen a cansar. Y hay síntomas muy claros de eso, como hemos dicho, dentro de la población. Entonces, eh, puede llegar el momento en que digan, bueno, esto va a ser, esto es irreversible, puede haber razones para aceptarlo, eh, son minorías rusas ubicadas en Ucrania, cualquier pretexto puede haber en un momento determinado y me da un poco de temor decirlo, pero podemos estar viendo otra vez un preámbulo de la misma situación que se presentó antes de la Segunda Guerra Mundial eh, en Europa. Entonces, eh, la gente va diciendo, por una razón o por otra, no nos metamos aquí, esto es muy complicado, aquí vamos a afectar, nuestras economías van a salir gravemente afectadas, la población no quiere, etcétera. Ese posiblemente sea el momento en que le vayan a decir al señor Zelensky, señor, lo lamentamos mucho, pero hasta ahí vamos. Usted tiene que transar en alguna forma eh, y eso va a ser definitivo. Aquí en este caso va a ser muy importante también ver cuál va a ser el presidente de los Estados Unidos, porque en ese caso, a pesar de que ha habido unanimidad o es un consenso, digámoslo así, entre los dos partidos sobre el apoyo a Ucrania, eso puede desgajarse en un momento determinado, mucho más fácilmente que el no apoyo a Israel, que tiene que haber en eso unanimidad por parte de cualquiera de los dos candidatos. Clarísimo. Muchas gracias. Yo quisiera invitar a las personas que tengan alguna pregunta o comentario que por favor alcen la mano en la aplicación o eh, con mucho gusto podemos ya empezar a recibir sus preguntas y sus intervenciones. Hemos cubierto en estos primeros 50 minutos, yo creo, una parte bien importante de los principales conflictos que estamos viviendo en el mundo. Y, y si hay alguna pregunta, desde luego, bienvenida. Mientras el público se decide a intervenir, yo quisiera introducir a este equilibrio o a este escenario global. Bueno, ¿y China qué? Es decir, ¿dónde queda China en toda esta discusión? ¿Cómo ves a China en su posición respecto de eh, el conflicto en Oriente Medio? ¿Cómo ves, ha existido o no en tu criterio una evolución o una variación de lo que era la posición frente a Ucrania? ¿Y cómo esto juega en la posición china respecto de su soberanía frente a Taiwán? Yo creo que Pues creo que estábamos ignorando a un jugador mundial muy importante en las sí, preguntas y que vale la pena traerlo a colación. yo creo que China está aprovechando también la coyuntura, sin duda alguna, las dos guerras, para ser el tercero en discordia, digámoslo en esa forma. Por primera vez, China se ha metido con los países árabes. Ha habido visitas de alto nivel a países que antes no se pensaba.
China discretamente, silenciosamente, si se quiere, está metida en África, está metida en el Medio Oriente y está metida en América Latina. Está pensando con un sentido carácter comercial, no tanto ideológico. China está manejando sus relaciones internacionales en forma tal que la ideología, a mi juicio, la está dejando en alguna forma al lado, sin olvidarla, naturalmente, y está orientada en este momento a tener una actuación y una participación en el mundo completamente. Yo creo que China está en tres dilemas, en tres situaciones muy complicadas en que cualquiera de esos hechos también lleva a una confrontación de carácter mundial. Como tú has dicho, Taiwán, hasta ayer estaban las maniobras chinas en grande escala en Taiwán y la respuesta del presidente de Taiwán diciendo defenderemos a Taiwán hasta el último momento, etcétera. Pero hay dos problemas adicionales. Por una parte, está el caso de las islas del mar de la China, del sur de la China, las islas Spratly, en que hay una confrontación con 7 países, entre ellos Vietnam, Filipinas, etcétera. Entonces, eh, China, a raíz del conflicto con las islas Spratly, que lo único que ha hecho es rellenar una serie de callos que tenía para volverlos bases de cohetes, embarcaderos, etcétera, etcétera, para adueñarse de todos los recursos de la zona económica exclusiva del mar de la China, incluyendo hidrocarburos, pesca, etcétera, y en los pasos que son fundamentales en el área. Entonces, ahí, por esa razón, China incrementó la construcción de una industria naval de guerra en gran escala. Las fuerzas navales de China se han incrementado, han aumentado y su poderío naval se ha aumentado porque ella sabe perfectamente que ahí puede ser un problema. Ahí está la séptima flota o no sé cuál de los Estados Unidos y los Estados Unidos está tratando de fomentar y actuar sobre los países afectados en el área, Japón, Filipinas, Vietnam, etcétera, Malasia. Entonces, ese es un asunto olvidado, pero que puede llevar en un momento determinado a un conflicto de grandes proporciones. No solamente lo de Taiwán, que es obvio, sino lo de las islas. Eh, Finalmente, hay otro conflicto que todos sabemos en que es otro punto crucial para China, que es la guerra comercial. China tiene invadido a los Estados Unidos, todos lo sabemos, con la parte comercial, y a muchos países. En este momento Colombia precisamente está trabajando en ese sentido, la ruta de la seda, etcétera, etcétera. Y China entonces tiene ese entorno actualmente eh, que producen todo tipo de cosas, desde aviones hasta automóviles, desde chips para celulares, para lo que sea. Entonces, están precisamente en esa condición, generando una situación muy especial en el mundo que no pasa desapercibido para ciertos sectores, especialmente en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Muchas gracias. Y yo quisiera entonces invitar a Luis Suárez a que por favor su pregunta o intervención. Bienvenido, Luis. Muchas gracias al señor general Julio Londoño, pues muy claro. Tengo tres preguntas. Primero, con relación a lo que tiene que ver con el conflicto entre Israel que se inició con Hamas y que se ha ido escalando hacia Hezbollah e Irán. Usted dijo algo que es muy cierto y es que Israel no va a ser igual después de que termine este conflicto. Entonces, ¿cuáles considera que son las consecuencias para Israel después de que finalice la confrontación que se libra actualmente? La segunda es con relación a la confrontación entre Rusia
Ucrania. Espero que no toque, mi general, el tema de la... Pero yo creería que más bien no es bola mágica, sino prospectiva. En su experiencia, esa larga trayectoria como embajador, conocedor de la geopolítica mundial, de las relaciones internacionales, ¿cuál considera que es el plazo razonable para esperar una resolución del conflicto, considerando la complejidad política, militar y económica existente de la invasión de Rusia a Ucrania? Y la tercera tiene que ver con el tema de China y Taiwán. Usted sabe que en este momento se están haciendo unos ejercicios que puede darse la posibilidad de una toma final de la isla por parte de Taiwán, de Rusia, perdón, de China hacia Taiwán. Y en ese caso, y sabemos los intereses económicos que hay allí puestos, sobre todo por el tema de los microchips y toda la parte de la tecnología que se maneja y como principal aprovisionador del mundo, y sobre todo para Estados Unidos. Entonces, esa sería como la tercera. Y quisiera dejar también de una vez, ya que usted tocó el tema de China como avance en lo moderno, es que se habla mucho de que eh, Estados Unidos está en decadencia de dejar de ser la primera potencia mundial. No quiero inmiscuirme, pero no podemos desconocer tampoco la alta tecnología que maneja Estados Unidos, que es superior en el mundo. Pero si usted considera que en el mediano o largo plazo o en el corto plazo podría haber una superposición de potencias que desplace a Estados Unidos, o si se le apuesta a una multipolaridad en el ordenamiento mundial. Muy bien, mi querido general. Eh, Empezando por lo primero, pues yo creo que, como hemos hablado acá, yo creo que Israel se va a tener que conformar con los dos estados. Eh, Eso está apoyado por la comunidad internacional y por todo el mundo. Entonces, eso por una parte, es la primera consecuencia que lo que ha estado tratando de evitar Israel desde 1948, en diferentes formas. Entonces, va a encontrar en lo que él considera su propio territorio otro Estado que es el Estado palestino, con todos los riesgos que eso tiene de acuerdo al pensamiento de Israel, porque Israel no hace, es decir, no hace una clara diferencia entre los palestinos y los grupos que están actuando en ese sentido, especialmente el grupo de Hamas. Y la comunidad internacional y algunos países están tratando precisamente de mostrar que lo que está haciendo Israel es atacar a los palestinos todos, a Palestina como Estado eventual y futuro, y no contra un grupo terrorista. Yo creo que Israel, la influencia y el empuje de Israel va a ser debilitado. Desafortunadamente, creo que va a ser así. Eh, Israel ha sido admirado por sus luchas heroicas, por su persistencia, por su ingenio y todo, pero yo creo que naturalmente se va a tener que conformar de compartir una parte de su territorio con otro Estado, lo que es muy difícil para, para muchos israelíes en un momento determinado. Por más resoluciones de Naciones Unidas, por más mediaciones que haya habido en ese sentido. Con respecto a Rusia y Ucrania, yo creo que el momento clave, el momento en que se va a llegar a alguna solución, va a ser simplemente cuando se confirme que hay un cansancio general. Yo creo que en el momento en que se agriete en alguna forma, como se está viendo en este momento, que muchos países de la OTAN están tomando otro tipo de acciones y otro tipo de rumbos, entonces ahí Ucrania no va a tener otro remedio que resignarse a una cosa parecida a la de Crimea, digamos así.
que le sirva al señor Putin para presentarlo como una victoria. Vamos a ver cómo van a ser la posición de cualquiera de los dos candidatos al presidente de los Estados Unidos, y si logran los Estados Unidos mover la OTAN en un momento determinado. No olvidemos que el señor Trump había dicho que los Estados Unidos no iban a seguir sosteniendo a la OTAN, mandando sus tropas, gastando plata, armamentos, etcétera, en una guerra que no era de él. En los Estados Unidos puede darse en un momento determinado esa misma opinión, que empiezan a decir, bueno, ¿y nosotros qué estamos en esto cuando tenemos los problemas que tenemos en este momento? ¿Por qué vamos a estar nosotros metidos otra vez en eso? No hay que olvidar que Trump fue enfático en ese sentido. Yo recuerdo muy bien una de las últimas actuaciones de Trump en la Academia Militar de West Point, antes de terminar su mandato, dijo, doy mi palabra que no va a quedar un solo soldado norteamericano por fuera del territorio de los Estados Unidos. Nosotros no podemos seguir siendo los bomberos y los policías del mundo. Esa es la tesis de él. Entonces, habrá que ver cómo es eso, hasta qué punto va y hasta qué punto la población norteamericana, el norteamericano medio, empieza a flaquear en ese apoyo que se está dando a Israel. Es más, todos ustedes han visto las críticas que se han dado en muchas universidades prestigiosas de los Estados Unidos frente a la política que los Estados Unidos y que Biden ha seguido con respecto a Ucrania y demás. Entonces, eh, eh, y obviamente con respecto a Israel. Entonces, yo creo que dependerá un poco del momento en que eso se dé y eso se vea. Por eso creo que de aquí al mes de marzo del año entrante, cuando ya esté consolidado el nuevo gobierno de los Estados Unidos, será muy importante eh, eh, pues ver cuál va a ser la actitud de las. Con respecto a China, pues yo sí creo que por más esfuerzos que haga China, los Estados Unidos seguirá siempre adelante en la tecnología. Es difícil, a pesar de toda la propaganda extraordinaria que se hace, es difícil que que China pueda superar en tecnología y en capacidad a los Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos le lleva muchos lustros, va por delante de esa situación por parte de los chinos, que tienen en sus manos cierto tipo de cosas, pero no siempre con muy buenos resultados. Fíjense ustedes la campaña que se está haciendo contra los carros eléctricos, por ejemplo, fabricados en China, diciendo que ya la Unión Europea nos ha señalado inconvenientes, etc. Entonces, hay que ver cómo eso es una cosa que está en progresión. Vamos a ver hasta qué punto eso puede llegar. Es difícil eh, saber exactamente cómo van a ser las cosas hasta después de posicionado el nuevo presidente o presidenta de los Estados Unidos. Muy claro, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Vi que algunas personas prendieron sus cámaras. Si hay algo adicional. Si no lo hay, Julio, yo quería un poco, eh, tú ya has mencionado a lo largo de esta charla un tema muy interesante y es, tenemos que esperar a ver quién va a ganar las elecciones de los Estados Unidos, ¿no? Parecería ser hoy todo el mundo embobado, pues esperando a ver quién va a ser el presidente para saber un poco cómo se va a desarrollar todo esto. Y a mí no deja de sorprenderme es que al final, cuando uno mira las elecciones de Estados Unidos, pues básicamente todo se reduce a quién va a ganar en tres estados de la Unión, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y si uno suma la población de esos estados,
está hablando de alrededor de 28 millones de personas. Y cuando mira el número de votantes, está hablando de alrededor de unos 10 millones de votantes. Entonces no deja de ser interesante cómo el futuro de la humanidad puede estar condicionado por exclusivamente lo que decían 10 millones de personas en el noroeste de los Estados Unidos o en lo que llaman el Midwest de los Estados Unidos, que para que nos llevemos una idea es como si el destino de la humanidad se fuera a definir en una elección de primera vuelta presidencial en la República de Colombia, ¿no? Es un poco el símil que uno podría hacer en términos de proporciones. Y ahí entonces entra, cuando hablamos en julio, tú decías, yo estoy viendo a Trump muy fuerte, estoy viendo que tiene los elementos para ganar. ¿Hay algo en estos 2 meses y medio que te haga revisar esa opinión? ¿Crees que Kamala tiene chance de ganar? ¿Crees que hay un mejor ambiente para los demócratas o consideras que la fortaleza de Trump se mantiene y que tiene, digamos, un buen prospecto para ser elegido en noviembre? Yo tengo una impresión personal, Rafael. Yo creo que el tema central en este momento en la campaña presidencial en los Estados Unidos es el tema migratorio. Ese es el tema central. Eh, eh, el señor Trump ha sido especialmente enfático en manejar y sus expresiones sobre la migración. Y es evidente que los norteamericanos, el norteamericano medio, está aburrido de los fenómenos de migración, especialmente de la migración venezolana que está llegando a los Estados Unidos. Como todos hemos visto, hay estados y hay poblaciones donde están diciendo que el Tren de Aragua está metido en sus propias ciudades, pero no hay que ir sino a Nueva York o a Washington y veremos que los venezolanos están instalados en las carpas y están en cosas que no se había presentado, en asaltos, en robos a residencias, robos de automóviles, etcétera. Eso está exasperando al norteamericano medio. La señora Harris lo sabe muy bien y ha sido más prudente en sus expresiones, mucho más prudente. Pero este tema yo creo que es un tema fundamental y en eso estamos nosotros metidos hasta la cabeza, porque los Estados Unidos le han advertido a Colombia en varias oportunidades que no pueden ver tranquilamente que estén entrando en 3 meses 300.000 personas por el tapón del Darién hacia los Estados Unidos. Nosotros no teníamos ese problema hace 3 o 4 años. Ahora se ha visto, especialmente con venezolanos, con cubanos, con haitianos. Entonces, los Estados Unidos están en este momento en ese problema. Como ustedes recuerdan, hubo incluso la discusión sobre si los haitianos se estaban comiendo a las mascotas en algunas poblaciones en los Estados Unidos y que Trump lo dijo. Dijo, no, es que los migrantes están comiendo los perros y los gatos y como todos sabemos, no hay ningún norteamericano, ninguna familia norteamericana que no tenga un perro o un gato en su casa. Entonces, el manejo se está haciendo en esa forma. Hay otros temas, obviamente el del aborto, que siempre divide a la sociedad norteamericana, etcétera. Pero yo creo que todo está alrededor de eso. Y en ese caso, nosotros sí tenemos una responsabilidad muy importante. Entre otras cosas, porque frente a eso hay otro caso que se está viendo por parte de la administración norteamericana. Es que la situación de Cuba va de mal en peor. En los últimos 3 o 4 años, 5 años, desde la muerte de Fidel Castro, han salido el 20% de los cubanos, se han ido de Cuba. Y muchos entienden ir a los Estados Unidos, naturalmente. Entonces, ahí hay una situación que tiene, a mi juicio, contra la pared a los Estados Unidos,
y eso va a evidenciar cómo se manejan las cosas. Trump, con sus exageraciones, dijo que iba a emplear las Fuerzas Armadas venezolanas, norteamericanas, cosa que jamás se había oído, para controlar la situación interna. Ese es el reflejo de la desesperación que tienen los norteamericanos, que por primera vez se sienten inseguros, se sienten acosados y amenazados. Gracias, Julio. Yo veo que en el chat Hugo Durán nos pregunta si sabemos el número de inmigrantes venezolanos que imagino yo que han llegado a Estados Unidos y qué porcentaje representan. Yo no tengo las cifras, sé que ha crecido, que se ha doblado en los últimos 3 años el número de inmigrantes venezolanos, pero no conozco específicamente la cifra y el porcentaje frente a la población total de inmigrantes. No sé si tú tengas información adicional sobre eso, Julio. No, no la tengo tampoco. Sé, por ejemplo, eso sí lo sé porque mi facultad tiene un observatorio de Venezuela que se encarga precisamente de esas cosas, incluso por financiación de una fundación alemana, que en Colombia en ese momento hay por lo menos 3.200.000 venezolanos. No son el 1.500.000, no, cerca de 3 millones y tantos venezolanos que pues han alterado gravemente la vida de nuestro país. No necesita ser uno, no es sino leer el periódico, todos los grupos armados tienen venezolanos, en todos los asaltos hay venezolanos, ciertos departamentos de Colombia, como a ustedes les consta, hemos hablado con varios de los gobernadores, están en unas situaciones absolutamente dramáticas, Santander, Norte de Santander, Guajira, el Cesar, etcétera. Para no hablar de Arauca. Bueno, entonces la situación es muy complicada. Nosotros, a mi juicio, cometimos un error. Yo creo que nosotros fuimos demasiado abiertos en recibir la población venezolana en un momento determinado. Naturalmente que los venezolanos huían de su país. Yo estuve varias veces en la frontera con Venezuela en los momentos más críticos, pero pues estamos sufriendo las consecuencias, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino en el campo social, económico, político, etcétera. Entonces, es difícil. Los Estados Unidos son conscientes de esa situación y de la situación que está atravesando Colombia por eso. Y desafortunadamente, dicen allá, los que están llegando allá no se distinguen propiamente por ser personas de bien de ninguna manera. Entonces, ese es el gran desafío que en ese momento determinado se presenta. Con esa conexión que haces tú del tema migratorio y la elección norteamericana, debo entonces concluir que tu posición es que Trump mantiene una ventaja desde esa perspectiva en el debate migratorio y por ende una ventaja, digamos, tangible o no tangible, pero sí una ventaja en el discurso en la elección presidencial. ¿Es correcto decir eso? Es mi impresión. En el campo de la migración, sí. Y es un tema crucial en la campaña. Lo que pasa es que Trump, que es un hombre impredecible, que dice todo tipo de vainas que se le van ocurriendo, entonces le restan obviamente muchos adeptos, eh, porque él es una persona explosiva e impredecible. Eh, pero entonces es ese cambio. Algunos en los Estados Unidos dicen, ¿qué pasa si este loco vuelve a ser presidente de los Estados Unidos? Eh, pero no todo el mundo piensa así y por eso es esa situación de empate, a pesar de que la señora Harris sería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, que es una persona de color, que tiene una serie de características especiales. Entonces, sí, por lo menos lo que yo veo en este momento es eso. A pesar de que las encuestas hay empates en algunas partes y la señora Kamala Harris tiene algunas mayorías en términos generales. Perfecto. Yo quisiera, teniendo en cuenta esa conexión que haces entre Estados Unidos y América Latina, que pasemos entonces un poco a esta parte del mundo.
Eh, Obviamente hay muchos otros conflictos en los que podríamos ahondar, pero la verdad es que tenemos poco tiempo y creo que vale la pena reservar un tiempo para América Latina. Y quisiera tal vez abrirte dos preguntas. La primera, eh, ¿cómo estás viendo tú el balance de poder entre las fuerzas progresistas en el continente? Y por progresistas me refiero a los partidos de izquierda que han ido, digamos, llegando al poder. Particularmente ahora vimos la posesión de la nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Vimos adicionalmente, pues, una especie de ya de preparación de nuevas elecciones que vienen en el próximo año en distintos países. Ya hay clima electoral, por ejemplo, en Chile, ya estamos viendo una coyuntura obviamente distinta. Eso por un lado, ¿cómo estás viendo ese balance en la región? Y obviamente te pediría que hagamos un capítulo especial para Venezuela, porque creo que vale la pena que miremos qué tanto, o mejor dicho, qué tipo de evolución podemos esperar frente a esta situación. ¿Qué ves tú en el contexto venezolano, en el contexto internacional para Venezuela en un mediano plazo? Bueno, yo creo que en América Latina no creo que esté el movimiento definitivamente hacia la izquierda. Han surgido regímenes de ciertas características que conocemos perfectamente. La situación de El Salvador, el presidente con mayor acogida por el voto popular en el continente. Está el caso de Argentina, en la misma forma. Está el caso de Uruguay, por otra parte. Está lo que se está viendo en Ecuador, además. Entonces, no creo que sea una constante. Hay una repartición en términos generales. Eh, el caso de Chile es curioso. Ahora Venezuela está acusando el presidente de Chile de ser un fascista, pero en fin, esa es la situación general. Yo no creo que se esté llegando a eso. Eh, lo que ha crecido es la demagogia. Es dramático. Ahora los presidentes se dedican a improvisar en un discurso, en una plaza pública, en un almuerzo, dice todo tipo de vainas y la política exterior se está llevando a efecto por micrófono. Entonces, es la primera condición que hay. Así está orando lo mismo que hace Petro aquí, lo está haciendo el Milei en la Argentina, lo mismo que está haciendo Maduro en Venezuela. En fin, eso es una cosa que se ha vuelto así. Se dicen todo tipo de cosas con todo tipo de injurias y demás. Eso se ha vuelto así. Es decir, desde el tiempo en que Chávez se daba el lujo de decir todo tipo de groserías y todo tipo de vainas y hablar públicamente con un programa que tenía que se llamaba Aló Presidente, entonces ya eso se generalizó. Ya todos los días en Venezuela hay el fiscal o cualquier cosa dice cualquier barrabasada. Eh, el fiscal de Venezuela hace 2 días dijo que el presidente del Brasil era también fascista y una serie de cosas de ese tipo. Ya la política exterior se está volviendo una cosa, primero, de demagogia, segundo, una diplomacia de micrófono, peligrosísima, peligrosísima, y tercero, una cosa personalizada. Entonces, los países son las relaciones con otros estados, especialmente en América Latina, dependen de la simpatía que el presidente de turno tenga con respecto a un mandatario de otro país. Entonces, aquí el presidente odia al señor Milei y odia al de El Salvador, y el de El Salvador odia al de Colombia. Entonces, eso tiene esas características absolutamente nefastos, porque para eso están los ministerios de Relaciones Exteriores y para eso se hizo la política exterior, la diplomacia,
las facultades de las diferentes universidades que están trabajando en eso, para manejar esa situación, porque es sumamente riesgoso. La situación de Venezuela, pues, a mi juicio, eso no tiene nada que hacer ya. El régimen de Maduro está consolidado. Eso se veía venir, como lo hablamos ya anterior, eso se veía venir y va a continuar. El señor Maduro va a continuar. Eh, la situación en Venezuela se ha mejorado. Se ha mejorado en el sentido que la persona que tenga dólares está al otro lado. Entonces, esa situación de carestía general que se presentaba con esas enormes olas migratorias que venían para acá, los 3 millones y pico que se vinieron para acá y que salió pues una enorme cantidad de la población de Venezuela hacia otros países, eso ya no se está dando. Hay que ser objetivos en ese. El gobierno se hace el de la vista gorda sobre los tenedores de dólares, pero el que tenga dólares vive bien y contento. Después de las elecciones del 28 de julio, en que salió ganador, entre comillas, el señor Maduro, la misma Corina Machado dijo que a Colombia podrían llegar inmediatamente después de anunciar el triunfo del señor Maduro, 5 millones de venezolanos. Eso no ha sucedido. Los 5 millones de venezolanos no han regresado. Y si tú tienes amigos o parientes en Venezuela, podrás ver que el que tenga dólares está al otro lado y el gobierno se hace de la vista gorda con el que tenga dólares. Los deja. Se está dolarizando, digamos, en alguna forma informal el país. Y eso ha traído, hay almacenes muy buenos, ya las cosas de la hambruna no existe, etcétera, etcétera. Lo importante es, en un momento determinado, tener dólares. Y el que tenga dólares está al otro lado. Entonces, eso ha llevado también a la consolidación del régimen de Maduro, porque ya no se puede pintar el mismo escenario que había antes. Las cosas son así, el mismo escenario no existe. Y un giro en las cosas, y entonces ha manejado para la gente del común, está manejando otra situación diferente. Entonces, fuera, es decir, en cuanto a la gente en general, hay problemas, obviamente, de todo tipo de inseguridad, 6 estados tomados por la guerrilla colombiana, el narcotráfico, todo lo que se quiera. Pero naturalmente el régimen está consolidado. Y el gobierno de Colombia ha estado en una situación muy complicada. Fíjense ustedes que incluso en un momento determinado, cuando el gobierno de Colombia, primero con México y Brasil, después prácticamente solo, unido con Brasil, dijo, queremos ver las actas. Eso no le importó. Entonces le contestaron en Venezuela, no se metan en vainas de Venezuela. Ustedes tienen muchos problemas allá para ponerse a meterse en las cosas de Venezuela. ¿Y cómo será la sangre fría del señor Maduro cuando ha ofrecido la mediación entre la Corte, el Consejo Nacional Electoral y el gobierno, a ver quién tiene la razón? Es decir, eso sí no se le ocurre, sino el señor Maduro dijo, no, ustedes tienen tantos problemas, nosotros estamos dispuestos a mediar y ayudar en esa diferencia que hay. Porque han estado metidos en todo. Desafortunadamente, el señor Maduro tiene a Colombia en la mano por el asunto de paz. El mediador, el facilitador, dónde están las guerrillas, dónde están los jefes del ELN, dónde están los jefes de todos los grupos, todo. Entonces, esa es la situación que hay y Maduro lo sabe perfectamente. No, ya hizo esa propuesta de servir de mediador entre el Consejo Nacional Electoral y el Ejecutivo. ¿Quién sabe qué diga mañana? Que se va puede ayudar, va a mandar una fuerza de paz al plateado, quién sabe qué cosa diga.
Todas las cosas son posibles en este momento en ese. Desafortunadamente. Pues sin duda estamos en una coyuntura compleja. El único consuelo que queda es saber que en Colombia las cosas van muy bien, afortunadamente, y que no tenemos nada de qué preocuparnos mientras tanto. Pero obviamente ese es como el chiste flojo de la noche, porque obviamente aquí las cosas obviamente no dejan de ser preocupantes. Pero yo quisiera, para redondear un tema, Julio, y sujeto con la venida de Jorge, antes de darle la palabra a Jorge, pero ya para cerrar en este contexto y agradecerte, eh, ¿dónde está el derecho internacional en tu concepto, Julio? Es decir, ¿dónde están las organizaciones internacionales, las organizaciones multilaterales, la posibilidad de llevar escenarios de solución pacífica a estas controversias? ¿Dónde están los escenarios que van a llevar eventualmente a entendimientos? Porque oyéndote y para quien ha estado en esta conversación hoy, lo que sí definitivamente tenemos que ver es, primero, una ausencia de liderazgo global marcada. Definitivamente no parece haber líderes que puedan lograr esos entendimientos. Y segundo, pues las organizaciones internacionales ausentes, ¿no? Es una especie, es muy llamativo que aquí no hemos mencionado en lo más mínimo, salvo en las primeras instancias, al Consejo de Seguridad de la ONU, pero por su inacción. Y obviamente vemos es que hoy en día los grandes conflictos se resuelven es a través de las tensiones nacionales y del poder y de la realpolitik que está en cada zona y en cada lugar del mundo. ¿Tú ves alguna esperanza para el derecho internacional y para el multilateralismo y las organizaciones internacionales? ¿O más bien nos debemos enfocar en construir nuevos equilibrios políticos a nivel internacional? Rafael, desafortunadamente, lo que todo el mundo esperaba en estas guerras se ha demostrado que no sirven absolutamente para nada. El derecho internacional humanitario, los organismos internacionales, la Corte Penal Internacional, las entidades de derechos humanos, la Corte Internacional de Justicia, todo eso se quedan escritas. Naciones Unidas, OEA, no se diga, pues son simbólicos prácticamente en este momento. Y naturalmente que en cada parte se actúa como cada uno considera, entonces la realpolitik en un momento determinado. Entonces, mientras tanto, nuestros jefes de Estado o los ministros de Relaciones Exteriores hacen peroratas en Naciones Unidas y demás, no pasa de ahí. No pasan de ahí porque el Consejo de Seguridad, como tú dices, pues con los vetos que hay, con los 5 países que tienen el derecho a veto, pues ahí quedan paralizados. Entonces, la OEA, no digamos, con unas situaciones como Haití. Imagínense ustedes que hemos tenido que traer, que han tenido que traer tropas de Kenia para Haití. El único país del mundo que aceptó meterse en Haití, un país que no es viable en nuestras narices. Eh, Nada pasó, ni Naciones Unidas, ni OEA, ni nadie. Y cada cosa de esas se está volviendo así. Diplomacia de micrófono, todo el mundo es poderoso, todo el mundo es prepotente y se saltan cualquier norma que haya sobre el derecho internacional, mi querido Rafael, que nosotros hemos enseñado, pero ya eso es una cosa como ponerse uno a leer la Ilíada o la Odisea, una cosa de esas, porque eso va en caída libre. Sin duda, y solo quisiera ya, para darle la palabra a Jorge, que llevamos 90 minutos hablando de toda la coyuntura internacional, hablando de guerras, de problemas, de toda una serie de circunstancias que nos afectan hoy en el día a día, pero no logramos hablar de los grandes desafíos que tenemos hacia el futuro, la lucha en contra del cambio climático, la regulación de la inteligencia artificial, ¿no? Estas cuestiones que son mucho más protuberantes y que nos van a afectar, ya están afectando nuestra vida y que van a afectar sin duda alguna el futuro de las naciones.
y nadie está hablando de eso y no se ve el liderazgo para abordar esos temas de forma contundente. Julio, de verdad, muchísimas gracias, Jorge. Por favor. No, Rafael, antes de terminar, es para reforzar un comentario que hizo Julio sobre la dolarización en Venezuela. Yo comparto ese término y específicamente en el área de salud. Tengo muchísimos colegas venezolanos, inclusive ahorita tengo un venezolano que está 6 meses haciendo un fellow de endoscopia conmigo y hablo mucho con él. A ver, la situación allá es que a nivel privado, la salud, la consulta la cobra en dólares y los procedimientos quirúrgicos o lo que hay que hacerle, tanto el pago de la clínica como el de los honorarios médicos, todo va en dólares. Pero el tema no queda ahí, el tema queda en los hospitales públicos, donde los médicos, yo diría que trabajan gratis porque lo que les pagan en dólares del equivalente al salario mínimo es nada, es que ni lo cobran. ¿Pero por qué? Porque llega un paciente, y lo voy a poner específicamente en el área mía, que es pues la ortopedia y específicamente la columna, con una escoliosis o una deformidad, un niño de 7 o 8 años que es quirúrgico. Entonces, le hacen un presupuesto, estoy hablando de un hospital público, donde le hacen un presupuesto en dólares. ¿Cuánto vale el material o el instrumental? Y lo tienen que pagar en dólares. ¿Cuánto valen los honorarios médicos? Y el paciente, la familia los paga en dólares. Y ya lo que es netamente el hospital es público, llegan a un acuerdo en donde pagan en pesos venezolanos, la moneda de allá. Pero lo grande que son el instrumental, porque un instrumental de estos puede valer $5,000 para una escoliosis, y los honorarios los cobran en dólares. Entonces, Julio, cabe la palabra que tú dijiste de dolarización, porque así es, y la pagan en cash o con cuentas que tienen generalmente. Muchos no pueden tenerlas en Estados Unidos, en la Florida, pero no sé por qué las tienen en Puerto Rico y les pueden pagar en Puerto Rico los honorarios y los del instrumental. Entonces, triste eso, porque la familia, pues mucha gente de muy bajos recursos, pues les toca salir a conseguir dólares negros y para poder pagar esto. Yo le tenía una pregunta a Julio de algo, es Nicaragua. ¿Cómo ves la situación actual y el futuro de Nicaragua? ¿Cómo lo interpreta Julio? Mira, Jorge, la gente se le olvida que el señor presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, lleva 45 años en el poder. 45. Es el único dictador del mundo que ha tenido esas características. Y digo que 45 porque a mí me tocó ir a la inauguración del triunfo de la revolución sandinista en Managua, Nicaragua, donde ganó la guerrilla salvadoreña, cuyo principal comandante era Daniel Ortega. Él ha seguido controlando el país desde entonces. Se acostumbraron, los nicaragüenses se acostumbraron a eso, a las dictaduras. Antes de Ortega, que lleva 45 años, estuvieron durante 30 años en la dinastía Somoza. Entonces, el pueblo se acostumbró a eso. Hay voces y hay gente que le meten a la cárcel. Y ahora, como tú lo sabes, Jorge, la nueva presidenta la sucesora de Ortega va a ser su mujer. Entonces, se acostumbraron a eso desde tiempo atrás. Como ustedes recuerdan, es una cosa de nación propiamente dicha. Nicaragua fue una colonia de los Estados Unidos desde el año de 1831 en adelante, una colonia norteamericana totalmente. Se acostumbraron a eso. Después
llegó Somoza, se acostumbraron al régimen de Somoza con los tíos, los sobrinos, los hijos, se acostumbraron a esa y se acostumbraron a Ortega. Y ahora están diciendo que la señora Rosario Murillo debe ser la nueva presidenta de Nicaragua. Entonces, ahí no hay lugar a nada. La gente se acostumbró a que sea Somoza o sea Ortega, gasten la plata que sea, dilapiden los gastos, los recursos públicos, hagan lo que sea. Y pues de todas maneras, en Nicaragua, hace poco llegó un profesor de Nicaragua y dijo, no, pero es que la gente adora a Rosario Murillo porque ella vive pendiente de los pobres, que les da no sé qué cosa, que tienen, les da mercados, etcétera. Una demagogia manejada en en esa situación con un país que tiene esa mentalidad. Cosa que es muy lamentable, pero así ha sido la historia de Nicaragua. Queda claro y gracias, Julio. No, antes de terminar la reunión, pues nosotros siempre anunciamos la próxima. Entonces, Cristina, me gustaría, y aquí nos está acompañando precisamente quien va a ser eso. Ya. Va a ser la reunión número 232, está para de hoy en 8 días. Martes 22 de octubre a las 6 de la tarde. Miren el nombre de esta excelente reunión que vamos a tener. Cantos a la muerte y a la vida. Es una velada poética y de cuentos y aquí nos acompaña y quisiera que en unos 2, 3 minuticos Orlando Martínez nos contara un poquitico sobre lo que va a ser la reunión. Y el moderador va a ser pues un gran amigo, médico, académico, el doctor Diego Rosselli, que lo hemos tenido varias veces acá como conferencista hablando de los 1.106 municipios de Colombia que ha recorrido en un Jeep Land Rover. Orlando, ya que estás acá, ¿por qué no aprovechas y nos cuentas un poquitico sobre esto de los cantos a la muerte y a la vida? Muchas gracias, Jorge, y un saludo a todos los asistentes y al doctor Londoño Páez. Le oí con cierta satisfacción la exposición. Eh, en el fondo, una situación muy complicada, difícil de resolver y muy complicada seguir haciendo para Colombia. Pero bueno. La verdad es que vamos a hacer esta velada poética y de cuentos dedicadas a todos ustedes para salir un poco de este estrés de cosas y entrar un poco en, digamos, en el mundo de las humanidades. Miren, esta velada poética comprende los cantos a la muerte y a la vida de una obra mía que recoge una serie de poemas desde mi juventud. eh, es, digamos, como una vena que nace en mi familia y que me impulsaron muchos amigos desde la universidad, con participación, por supuesto, en otras universidades y en un momento, digamos, de mi vida muy, muy prendido, digamos, del movimiento nadaísta en, en, en Colombia, pero también muy influido por escritores europeos, en este caso el de los poetas malditos. Entonces la parte poética son, digamos, como dos secciones de cuentos, de poemas, los referentes a la muerte y los otros las canciones, digamos, o los poemas a la vida. Como hacer una simbiosis de esas dos cosas, digamos, llamativas. Son poemas que se han escuchado en algunos centros poéticos aquí en Bogotá y en universidades. Y la parte de cuentos
son una serie de relatos y cuentos de mi juventud también. Hay uno que se llama Ícaro Triunfante, con el cual yo obtuve el segundo premio de cuento en la Universidad Nacional cuando tuve la oportunidad de conocer a Jorge Omaña Luna. Hace muchos años saqué ese cuento, lo han repetido algunas veces, y otros cuentos que hacen relatos de personajes que observaba en mi vida ya profesional en la ciudad de Bogotá, exactamente en el Parque Santander, que me llamaron mucho la atención. Entonces hay dos obras completas que tengo. La poética, Cantos a la muerte de la vida, y la otra que se llama Cuentos desde el jardín del mal, ¿ya? Y eso es lo que les quiero brindar a ustedes y espero que les llame la atención este tema y si hay tiempo, pues yo también tengo una vena poética donde improviso y me he reservado dos poemas, pero si llega a haber tiempo para improvisarlos. Uno que se llama Sueños y otro que es una variante que le escuché a una mujer muy interesante que se llama Aquí no hay viejos, pero esos serán improvisados. ¿Ok? Eso es todo, Gracias, Jorge. Orlando. Espero que les guste. En 8 días nos veremos. Así Bueno, que y esté ya pues, invitado, doctor Julio, a esto. Yo le claro, cuento, doctor Julio, que yo trabajé con su hermano Mauricio Londoño en el Departamento Nacional de Planeación en ¿Cómo no? Políticas de Justicia Así es. hace Qué mucho tiempo maravilla, hombre. y nosotros nos hemos visto, doctor. Ok, Caray, qué bien, hombre. me Y place. qué bueno, qué buena esa reunión, no me la voy a perder. Lo Eh, invito, invítelo. Ok, sí, yo le mando el link, Julio. Bueno, Claro que sí. Bueno, muy bien, nos vemos en 8 días, Orlando. bueno, Jorge, feliz noche a todos. Muchas Bueno, gracias, Julio, doctor. ya pues para terminar este excelente conversatorio en donde ha sido un repaso mundial de todo lo que está sucediendo, yo quisiera que en 3 minuticos nos deje un mensaje final, porque con todo lo que nos contó, de lo que sabemos que es verdad, realidad, por el conocimiento que tienes, ¿qué mensaje final nos dejas? De tranquilidad eh, no o de sé si, realidad, más bien, no sé si de tranquilidad, mi querido Jorge, realidad. porque pues aquí no es que estemos pues en paraíso terrenal tampoco. Yo creo que hay una cosa de la que yo estoy convencido. Eh, eh, después de recorrer el mundo de norte a sur y de este a oeste, ojalá que pudiera conocer yo todos los municipios de Colombia, como tú dijiste ahora, eh, hay una conclusión que yo saco. A pesar de toda la situación que rodea al mundo, no obstante la situación que nosotros estamos llevando, superando o soportando, no obstante las vecindades, no obstante las angustias, no obstante los problemas que están presentando en este momento, en todos los sentidos, ¿no? La corrupción rampante, etcétera, creo que este es el mejor país y el mejor vividero de Colombia. Colombia es el mejor vividero del mundo. Yo no cambiaría en ninguna condición y en ninguna forma, ni en ningún momento, a Colombia por ningún otro país, en buenas que sean las condiciones que pudiera estar. Creo que aquí vale la pena, creo que entre todos tenemos que sacar adelante este país. Nos tocó ya no digamos a mi generación que no pudo, pero las generaciones actuales tampoco han podido sacar adelante el país, pero entre todos tenemos que sacar adelante el país.
este es el mejor país del mundo que uno quiere entrañablemente más allá de los partidos de fútbol, porque el nacionalismo no es simplemente en los partidos de fútbol, sino llevarlo en el alma y en el corazón, con todas las bellezas y las maravillas que tiene este país extraordinario. Qué bonito mensaje, Julio. Nos queda a todos. Bueno, Rafa, y tú, a pesar de lo joven que eres, pero una persona con todos los estudios que tienes en Derecho Internacional en Nueva York, que lo has venido ejerciendo muy bien. ¿Qué último mensaje nos dejas? No, un mensaje que creo que no podemos desistir de seguir tratando, o, digamos, no podemos desistir ni renunciar a buscar que impere la sensatez, la razonabilidad y los valores más básicos en esta coyuntura. Yo creo que estamos en un momento en el que de verdad tenemos que salir a defender las instituciones, la democracia. Es una labor de todos. Y creo que hoy en día, si en unos años fracasamos, eh, tal vez podemos lamentarnos de que no fuimos capaces, pero no nos lamentemos de haber sido indiferentes ante los retos que estamos viviendo hoy. Yo creo que, como bien dice Julio, tenemos hoy un compromiso todos de tratar de sacar adelante el país, pero tratar de sacar adelante unos principios y unos valores que son fundamentales para preservar las democracias y preservar el desarrollo y el bienestar de todos. Entonces, me quedo con eso. Estamos viviendo tiempos interesantes, dicen los chinos. Eh, es como una maldición china, dicen, de alguna forma, pero tenemos que vivirlos, manejarlos, afrontarlos y tratar de corregirlos y de mejorar. Y hay que trabajar para eso. Gracias. Mañana, 10 de la mañana, tenemos ya la grabación de este excelente conversatorio. Yo lo envío por las diferentes líneas que tenemos de WhatsApp y bueno, nos quedaron mensajes muy claros. Claro que sí. Buenas Muchas noches, gracias. muchas gracias a todos y nos Muchas veremos. gracias, Rafael. Muchas gracias a ti, mi querido amigo Jorge. No, a ti, Julio, muchas gracias. Muchas Y gracias, créanlo Julio. que Jorge. lo estaremos molestando en poco tiempo ya, Rafael, y hacemos otra. Yo pienso que pronto Hacemos antes una de después de las finalizar, elecciones de Estados sí, Unidos, a ver sí, qué pasa. señor, y vienen cosas buenas. Esa le buscamos el espacio. Bueno, Listo. buenas noches a todos y nos veremos en 8 Buenas días. noches. Gracias. Estás bien. Gracias. Chao.